Nahum capítulo 1. Vamos a leer el versículo 15. Este es el segundo mensaje de este libro de Nahum, con el cual vamos a terminar, ya que es un libro que solamente tiene 3 capítulos. Nahum capítulo 1, versículo 15, dice así: He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas y cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Subió destruidor sobre ti, contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Buen Señor, te adoramos, te bendecimos. Señor, sé tú hablando en nuestro corazón, es que palabra poderosa, viva y eficaz. Señor, trae esperanza para el que no la tiene, aquel que solamente está viendo tinieblas, oscuridad, crisis, problema, pero no puede tener una visión más clara del futuro de una manera victoriosa. Señor, te pido que abras nuestros ojos espirituales. Ayúdanos, Señor, a considerar, Señor, las bondades que tú tienes para cada uno de nosotros. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. En una oportunidad se encontraba el profeta Eliseo y su siervo Giesi en un monte, los cuales estaban siendo sitiados por miles de soldados sirios, ya que Eliseo era el satélite espía de Israel que por el don de palabra de ciencia identificaba por dónde el enemigo iba a venir y se lo decía al rey para que tuviera precaución y él tomara las medidas. Y en una oportunidad el rey sirio dijo: bueno, ¿cómo es posible que los israelitas saben cuáles son nuestros movimientos de las tropas? Y él dijo: aquí entre nosotros hay un espía. En un buen salvadoreño diríamos oreja. Y entonces dijeron ellos: no, aquí no hay nadie. Lo que sucede es, en Israel hay un varón que revela al rey todo lo que nosotros hablamos en secreto. Y entonces dijeron: ok, agarremos a ese satélite llamado Eliseo. Y llegaron a sitiar el monte donde estaba él, miles de soldados. Estamos hablando de 100,000 soldados para apresar uno. Mientras ellos estaban en el monte, Giesi, su siervo, el siervo de Eliseo, tuvo tanto miedo que dijo: Señor, hoy mira, hay un ejército contra nosotros. Estaba temblando de miedo. Y entonces Dios le concede a este hombre el tener una visión diferente, porque Eliseo le dice a Dios en oración: Señor, te ruego que le abras los ojos para que vea que hay más con nosotros que los que están contra nosotros. Y efectivamente, a través de un milagro, Dios le concedió a este hombre nervioso, temeroso, ver millones y millones y miles de ángeles detrás de ellos dos. Y cuando él vio que habían más con ellos que los que venían contra ellos, se llenó de paz. Nosotros también, hermanos, en esta tierra siempre estamos viendo muerte, robo, rapiña, decepción, frustración, hipocresía. Vemos de toda clase de maldades. Y eso nos desanima, nos entristece, nos llena de temor. No podemos emprender negocios porque ¿qué va a pasar con el negocio? Es más, algunos no se quieren ni siquiera casar, porque dicen: ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a enfrentar nuestros hijos? El futuro, que si ahora el presente es muy oscuro, ¿cómo será dentro de unos años? Pero quiero decirle una cosa: Dios ya nos dio una visión del futuro para la iglesia de Cristo. Y es por eso que este libro de Nahum
prácticamente está abriendo los ojos de un pueblo que estaba atemorizado, de un pueblo que estaba sufriendo, un pueblo que se sentía que Dios lo había abandonado. Y ahora le dice, mira, pueblo de Israel, Asiria, representada ahí por la cabeza de la ciudad de Nínive, los ha oprimido, los ha dañado, los ha convertido en esclavos. Sin embargo, quiero decirles una cosa, que esto va a terminar y el futuro para ustedes es maravilloso. Por eso Dios manda esta palabra para que les abra los ojos espirituales y le dice, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Hermano, todo aquello que a usted y a mí nos daña, nos aflige, nos atormenta, quiero decir una cosa, Jesús ya lo venció completamente, hermano, en la cruz del Calvario, pero a la vez el futuro para usted y para mí es prometedor y la victoria es total. Por eso, hermanos, quiero hablarles en esta hora bajo el tema, mira tu gloriosa esperanza en el futuro. La ciudad de Nínive estaba representando el sistema de opresión diabólico. Recuerde que en ese sector de la tierra, ahí donde estuvo Babel, posteriormente viene a ser la ciudad de Babilonia. A unos cuantos kilómetros se encuentra la ciudad de Nínive, hablando de una región en la cual se levantaron el sistema anticristo, compuesta de la idolatría, de las hechicerías, del ocultismo que se extendió por toda la tierra. Desde el momento en que Asiria toma control de todo el mundo de aquel entonces conocido, él influyó en una rebelión contra Dios a todas las naciones, a todos los grupos étnicos. Entonces, hoy en día, Nínive está representando también el sistema diabólico que se ha extendido a lo largo de la historia y aún en el futuro. Yo no sé si usted recuerda una noticia de unos cuantos días atrás y mencionó ahí en el periódico Nínive. ¿Dónde está? La ciudad de Mosul en Irak, donde quemaron a unas jovencitas vivas por no ser esclavas sexuales de este grupo de ISIS. ¿Se da cuenta cómo ese sector ha sido tan convulsionado y tan lleno de maldad? Nosotros podemos ver, hermanos, que necesitamos, en medio de todo eso que ocurre hoy en día, necesito poder tener ojos espirituales que vean más allá de la maldad, más allá del dolor, más allá de la crisis. La reina de Saba en una oportunidad viene donde Salomón porque había oído de la sabiduría que éste tenía. Y cuando ella llega y escucha la sabiduría de Salomón y ve la gloria de Salomón y de sus siervos y de todo el pueblo, ella llegó a decir, ni siquiera la mitad me habían dicho de lo que es la gloria de este reino. Lo mismo pasa con usted y conmigo. Hoy en día, nosotros como hijos de Dios, al haber nacido de nuevo, tenemos algunos anticipos de la bendición de la gloria de Dios. Desde el momento en que nacemos de nuevo en Cristo, empezamos a gozar de esa paz. Pero esa paz, hermanos, solamente es algo pequeño en comparación de la paz que usted y yo vamos a llegar a tener. El gozo que hay en el Señor es un anticipo del gozo perfecto y completo que un día tendremos. El conocimiento que empezamos a tener de Dios es algo tan pequeño, ese conocimiento va a ser ampliado enormemente y ni siquiera la eternidad será suficiente para conocer la grandeza de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 13, en el versículo 9, dice la palabra de Dios, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Hoy en día conocemos un poco, es en parte. Y en parte profetizamos, en parte enseñamos, en parte predicamos. No es todo. Pero dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea que el conocimiento será total, la experiencia será total. Hoy en día usted y yo gozamos de cosas lindas en el Señor. Pero quiero decirles que lo mejor
viene el día de mañana. Y quiero que veamos, hermanos, la importancia entonces de la necesidad de aceptar la esperanza en la victoria total en el futuro. Yo tengo que mirar, hermanos, por los ojos de la fe, esa gloriosa esperanza, como lo dice el apóstol Pedro, una esperanza viva, es decir, que tiene resultados y no es una esperanza ficticia. Si yo puedo anticipar la gloriosa victoria total del sistema, oiga esto, opresor espiritual maligno, que me ha dañado a mí como persona, mi familia, ha dañado la sociedad, ha dañado todo. Entonces, si yo puedo mirar la victoria completa sobre lo que me ha afligido, entonces, hermano, eso nos da a nosotros seguridad. Y Dios nos dice por su palabra en el profeta Nahum: celebra tus fiestas. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios será restablecida. Y por lo menos, hermanos, quiero mencionarle, entre muchos otros enemigos que serán completamente vencidos, son esas cosas que a usted y a mí nos han afligido, nos han atormentado, nos han hecho la vida cuadritos. Le voy a mencionar 6 de ellos. El primero es Satanás y sus demonios. Hay una victoria total contra ellos. En Nahum capítulo 3 versículo 1 describe el carácter de Satanás. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Aquí menciona 3 cosas. La primera, ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña. Jesús dijo acerca de Satanás: el ladrón ha venido para matar, hurtar y destruir. Es lo mismo. Ciudad sanguinaria, ¿por qué? La naturaleza de Satanás, su misión es sufrir, hacer sufrir a la humanidad. Y no solamente, hermanos, un sufrimiento temporal, sino un sufrimiento eterno. La visión del diablo es que la gente vaya al infierno. Eso se conoce como muerte eterna, que sufra durante toda la eternidad. Por eso le llama aquí ciudad sanguinaria, hablando de la muerte. Pero también la estrategia que el diablo ha ocupado, dice, llena de mentira. La estrategia de Satanás siempre ha sido la mentira para llevar a las personas al infierno. Y lo ha ocupado a lo largo de la historia, sea a través de la filosofía, a través de las religiones, a través de otros sistemas, pero la mentira siempre la ha ocupado. De hecho, la Biblia dice que Satanás es el padre de mentira, pero habla de rapiña. ¿Por qué? Porque Satanás es el que roba la paz, quita la felicidad, nos quita, hermanos, lo más preciado que Dios nos ha entregado. Y el deseo de Satanás es robarle a todos, a cada uno de nosotros, lo que Dios nos ha entregado y esclavizarnos. Pero ahora vea bien esto, cuando vemos esta sentencia sobre esta ciudad sanguinaria, que está hablando de el sistema espiritual representado por Nínive, que luego se extiende por toda la tierra a lo largo de la historia y aún en el presente y en el futuro, Dios ha dado una sentencia de destrucción. Por eso que en el capítulo 2, siempre de este mismo libro, en el versículo 8, dice así: fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de agua, pero ellos huyen, dicen: deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfalleció, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde recogía el león y a la leona y los cachorros de león, y no había quien los espantase? El león arrebatará en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presas sus cavernas y de robos sus guaridas. He aquí, contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré al humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más será oída la voz de tus mensajeros. ¿A quién se está refiriendo acá? Aunque estrictamente se refiere a la destrucción literal de la ciudad de Nínive, pero está hablando también de la destrucción del sistema diabólico que se ha extendido por toda la tierra. Satanás representado aquí por el león, como lo dice la Biblia, que Satanás es un león rugiente que anda buscando a quien devorar.
Se sentía tan seguro que nadie podía arrebatar las almas de los hombres a los cuales él había tomado. Sin embargo, el Señor dice: he aquí, contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré al humo tus carros. Es decir, destrucción completa, de tal manera que dice: y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros, los instrumentos del diablo. Entonces, hermanos, cuando uno empieza a mirar a la luz de la palabra de Dios todo esto, hermanos, vemos una completa victoria, porque el diablo a usted y a mí nos ha afligido, nos ha atormentado, y la sentencia ya fue dada en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 8 que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. En Colosenses 2:14 la Biblia nos recuerda, y en el versículo 15, que los principados, las potestades fueron exhibidas públicamente, triunfando Jesús sobre ellos en la cruz del Calvario. De eso ya hablamos anteriormente. Entonces, esa sentencia condenatoria contra el enemigo, hermanos, hoy en día la podemos disfrutar, ¿sí o no? Porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Ahora, hermanos, dice la Biblia, hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y hemos sido puestos por gracia en el reino de nuestro amado Hijo Jesucristo. Entonces, esa es una tremenda victoria. Ya no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios por haber recibido al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, en nuestro corazón. Pero también, hermanos, aún así, todavía en esta tierra tenemos esa batalla espiritual contra el enemigo. Pero vendrá un día que ya no vamos a tener batalla. ¿Por qué razón? Y eso es importante que nosotros veamos en el futuro lo que va a pasar con usted y conmigo y en nuestra batalla espiritual. En Romanos capítulo 16, versículo 20, dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Wow, hermano. Ve aquí una victoria sobre el enemigo en forma completa y total, donde ya no habrá más batalla de carácter espiritual. La iglesia va a tomar control de tal manera que dice la Biblia, hermanos, que nosotros juzgaremos a los ángeles. Hermanos, los teólogos se han dado, hermanos, a la tarea de poder hablar un poco acerca de esto, pero la verdad que es difícil llegar a entender lo que eso significa. Pero cuando dice nosotros juzgaremos, en otras palabras, nosotros tendremos autoridad de tal manera que el enemigo que un día lo tuvo a usted atado, ahora estará debajo de los pies de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero vea esto también, hermano. No solo vemos aquí, hermano, en la victoria que la iglesia va a tener en el futuro, en forma completa, sino vemos la condenación eterna en el lago de fuego. Mucha gente hoy en día, y por cierto, hace unas cuantas semanas, ¿cómo es posible que hay personas, hermanos, tan ingenuas que se van detrás del perdedor? Donde estaban en muchas iglesias satánicas a lo largo de la tierra invocando a Satanás. Y vemos ahora que las iglesias satánicas se están multiplicando. Y la gente cree que esa es la manera de obtener poder. Está una inducción hacia el satanismo a través de muchas películas de demonios y de brujería, de literatura y de tantas cosas que se están dando hoy en día. No les quepa la menor duda, hermanos, que esto se va a incrementar. Sin embargo, quiero que sepan esto, que Satanás y sus seguidores tienen completa la derrota. Lo que dice Dios aquí en su palabra, en Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo y el falso profeta. Estamos hablando de una estructura religiosa satánica, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Tanto estamos viendo acá, hermanos, que usted vea hoy en día la obra del diablo, pero esa va a terminar. Entonces, si no se angustia, hermano, porque Jesús quiere que nosotros comprendamos que aquel que le aflige, hermano, ha sido vencido y va a terminar en el lago de fuego. ¿Y a dónde va a pasar la iglesia? Estará en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, es importante que así como la ciudad de Nínive, el mensaje que da aquí Nahum,
Estamos hablando ya por el año 630 antes de Cristo y fue destruida en el 612. Y se cumplió al pie de la letra. Así se cumplirá esta palabra también. Hubo un momento cuando el Señor Jesús encuentra ahí, o más bien 10 leprosos lo buscan a Él para ser sanados. En ese instante, el Señor hace algo diferente. En la mayoría de los casos los sanaba inmediatamente. Los sanaba, oraba por ellos, les ponía las manos, los sanaba. Pero en este momento le dice a los leprosos, muéstrense al sacerdote. Es importante que entendamos esas palabras a la luz de las prácticas del sacerdocio en el Antiguo Testamento. El sacerdote no solamente estaba dedicado a la parte espiritual, a la educación, a la formación de los valores y los principios de una nación, sino que también eran promotores de salud pública, eran una especie de médicos. Ellos evaluaban y podían ellos diagnosticar si alguien había sido sanado para que ahora pudiese ser restablecido a su familia, a la comunidad. Ellos también tenían la autoridad para decir, este va a estar en cuarentena. En el caso de los leprosos, eso era, los aislaban. Y el sacerdote, al hacer un análisis, podía decir, muy bien, ahora puede regresar. Cuando Jesús les dice, vayan y muéstrense al sacerdote, ellos iban leprosos. Pero ellos tenían que ir sanos. Si alguien se presentaba donde un sacerdote, era para que evaluara la sanidad y ahora le autorizara regresar a su casa, salir de, digamos, de un lugar de estar en cuarentena. Ahora van ellos leprosos, pero estos leprosos creyeron la palabra de Jesús, que era como una palabra profética. Vaya y muéstrese al sacerdote. En la cultura, ellos dijeron, si Él nos dijo, si Él es el Mesías, entonces antes que lleguemos vamos a ser sanos. Y efectivamente, dice la Biblia, en el camino fueron sanos. Les voy a decir una cosa, hermano. Hoy tenemos la palabra del Señor. Dios le dice aquí a Israel, Nínive será destruida. Este sistema va a ser totalmente derribado. Usted y yo estamos en esta tierra en camino y tengo que caminar por fe. Pero un día veré en forma completa el cuadro del milagro que Dios nos quiere dar. Entonces, usted y yo tenemos que creer a esa palabra. Ve y muéstrate al sacerdote. En otras palabras, Señor, hay victoria total. Y así como esos 10 leprosos vivieron la experiencia y vieron el milagro, un día vamos a ver la derrota completa de Satanás y sus ángeles y de todas las obras del diablo que hoy en día atormentan a la humanidad. Pero no solamente eso, sino, hermanos, la victoria sobre el daño del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Una de las cosas, hermanos, más tristes, lo peor de este instrumento de Satanás que es el pecado, es la condenación eterna. Es decir, la persona sufriendo mañana, tarde y noche por los siglos de los siglos en un lugar de sufrimiento. Mas Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya no hay condenación. Es decir, el efecto del pecado, la consecuencia del pecado, que es la condenación eterna, hoy en día, para aquel que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ha nacido de nuevo. Ahora entonces se ha cambiado el lamento en baile. Ya no va a condenación, sino que ya tenemos la vida eterna. Ahora, hermanos, sin embargo, todavía hay ciertas cosas que no han sido restauradas. Ya tenemos la promesa de la vida eterna. Ya, en otras palabras, yo ya tengo vida eterna. Ya desde el momento de nacer tengo vida eterna. Pero hay ciertas cosas que van a ir siendo restauradas. Y una de ellas es la imagen de Dios. La Biblia nos dice que usted y yo hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero en el momento que el hombre pecó en el jardín del Edén, la imagen y la semejanza que es el ADN de Dios en la vida del ser humano, ha sido dañado. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, la imagen empieza a ser restaurada. No completa en esta tierra,
pero en parte empezamos a tener vida espiritual. Pero la imagen de Dios será restaurada. Recuerde que Adán y Eva, hermanos, su capacidad cerebral era 100%. La ciencia nos dice que hoy en día los genios pueden desarrollar un máximo de un 10% de la capacidad cerebral. El 90% de los genios, el 90% de su cerebro o de su capacidad intelectual está dormida. Ahora, ¿y los que no somos, hermano? Eso es el daño del pecado. Pero un día, la inteligencia que vamos a tener, hermanos, usted dice, ay, cómo quisiera ser como Einstein, cómo quisiera ser como Newton, o tener ciertas capacidades como otras grandes intelectuales. Pero le voy a decir una cosa, el día que la imagen y la semejanza sea restaurada en forma completa, eso no tiene límite. Por eso dice en 1 de Juan 3:2, amados, ahora dice, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado, que miren esto, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, aleluya, un día de esto va a pasar, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermano, no me pregunte esto porque no lo entiendo. Pero algo terrible, maravilloso, va a ocurrir. La semejanza que se perdió será restaurada. Entonces, hermanos, tendremos capacidades que nadie las puede tener en este momento en la tierra, ni las ha tenido. Solamente Adán y Eva, antes de pecar, las tuvieron. ¿Cómo es posible que algunos creen que nosotros venimos del mono? Más bien nos portamos como monos en este momento. Pero la brillantez que ellos tenían, hermanos, no se puede, hermanos, comparar con ningún científico a lo largo de toda la historia. Sin embargo, un día usted y yo tendremos, hermanos, la restauración de esa imagen y semejanza. Hermanos, las capacidades que llegaremos a tener no se compararán a las capacidades que hoy en día nosotros tenemos. Por tal razón, hermanos, vemos aquí una victoria maravillosa sobre esa imagen que ha sido dañada y semejanza de Dios en nuestra vida. Pero también otro aspecto es, hermanos, el dolor, porque el pecado, hermanos, ha traído dolor a la humanidad, ha traído tanta aflicción. Cuando el Señor Jesucristo se acerca donde estaban Marta y María, porque ellas estaban llorando porque su hermano Lázaro había muerto. Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Por el dolor que causa la muerte. Y la muerte es un elemento, hermanos, que se introdujo fuera de la voluntad de Dios por causa del pecado. Entonces, por eso Jesús lloró, por el dolor, no porque iba a resucitar a Lázaro, ya sabía que lo iba a resucitar. Pero, hermanos, Dios se compadece de usted y de mí por el dolor. Pero un día el dolor será desarraigado del corazón. Y dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 7 versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, es decir, su presencia. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Metafóricamente nos está hablando aquí que ya no habrá más crisis. Ahí ya no habrá más injusticia, ahí ya no habrá más dolor, ahí ya no habrá aflicción, ahí ya no habrá ansiedad, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y lo guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará la lágrima de los ojos de ellos. Hoy todavía como hijos de Dios derramamos lágrimas de dolor, pero viene un día cuando ya no habrá lágrimas de dolor, sino lágrimas de gratitud para con nuestro Señor Jesucristo, lágrimas de gozo a Cristo nuestro Salvador. Por tal razón, hermano, quiero que vea esto, su futuro y mi futuro en cuanto al dolor va a terminar. Un día de esto, Cristo viene por su iglesia y estas cosas van a desaparecer. El tercer enemigo que será vencido es el engaño. Oiga esto, así como el Nínive y con su engaño contaminó las naciones de la tierra, los descubrimientos arqueológicos a partir del año 1850 en ese sector de lo que hoy es la ciudad de Mosul en Irak, se descubrieron una de las bibliotecas más importantes, de las cuales
se conoce mucho de la cultura de los sumerios, de los babilonios, en fin, de toda esa cultura, y mucha de esa literatura es esotérica. Por algo el Señor habla de que esta nación, Nínive, había contaminado con las mentiras. Lea conmigo el capítulo 3, versículo 4, y dice así: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, en otras palabras, muy atractiva, pero venenosa, ¿no? En una forma metafórica está hablando aquí. Maestra en hechizos, que seducen a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Así como Babilonia, así fue con Nínive, prácticamente un epicentro de maldad en todo sentido, de ideas religiosas, históricas y filosóficas que alejan al hombre de Dios. Nínive, Babilonia. Multitud de fornicación, es decir, cuando Dios dijo al hombre después del diluvio, Dios le dice a Noé: multiplíquense y llenen la tierra. Se levanta un tipo llamado Nimrod. Dijo: no, nosotros vamos a edificar una torre para no ser esparcidos. Dios dice que llenemos la tierra, nosotros desobedecemos esas órdenes. Rebelión. Y el espíritu de rebelión, hermano, está en toda la tierra. Y representada aquí por Nínive, nos habla de un sistema de rebelión contra Dios. Dios ha dicho, aún desde Génesis, en el caso de Adán y Eva, para vestir su vergüenza, fue necesario un sacrificio para vestir de pieles a Adán y Eva. ¿Quién fue el primer rebelde? Fue uno de sus hijos, Caín. Caín se rebeló contra la revelación de Dios, de que un sacrificio era el que iba a cubrir la vergüenza. Por eso dice la Biblia que Dios vio con malos ojos la ofrenda de Caín, porque fue una ofrenda rebelde. Pero la ofrenda de Abel, que ofreció un cordero, porque habla del cordero de Dios que iba a quitar el pecado de la humanidad para cubrir la vergüenza de nuestro pecado. Y así Nimrod se levanta y establece Nínive, establece la ciudad de Babel y otras, y viene a lo largo de los años. Y en todas las naciones de la tierra se extendió las ideas filosóficas y las ideas religiosas, históricas, presentes y futuras, hermanos, que han contaminado a la humanidad como una torre de Babel que hay en la mente del género humano en contra de Dios. Mas quiero decirle una cosa: que aquello que parecía que era muy bueno, que era lo que hacía que un hombre era un hombre capaz, que era un hombre bueno, que lo que hacía era agradable a Dios, Dios lo va a revelar y va a sacar a luz la verdad sobre la mentira religiosa. En el capítulo 3 del libro de Nahum, en el versículo 5 dice, hablando de esta ciudad, de esta ramera de hermosa gracia, le dice: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Viene el día, oiga esto, hermanos, cuando toda la filosofía que los hombres abrazaron, por las cuales murieron, piense en el fascismo allá en Italia, el nazismo en Alemania, el ateísmo y así cualquier otra filosofía que se levantó y se levantan hoy en día, y la gente creyó que era la verdad y por esa supuesta verdad murieron. Le va a mostrar el Señor la verdad. Dice que habla en este caso de esta ramera de hermosa figura, le levantará las faldas, en otras palabras, le va a descubrir su desnudez para que la gente vea que estaba detrás de esa mentira o de esa supuesta verdad. Hermanos, viene un momento
cuando aquellas religiones que se han levantado a lo largo de la historia, que están en el presente y que van a seguir en el futuro, ya que hay falsos cristos y falsos maestros que empiezan a levantar movimientos religiosos y lo van a seguir haciendo, vendrá un momento cuando Dios va a mostrar la mentira que estaba detrás de todo eso. Hermanos, Dios va a sacar a luz la verdad y Dios, hermanos, va a presentar todo lo que usted y yo no conocimos. Y normalmente la parte filosófica y religiosa se presenta bajo una cobertura de falsa piedad. Presenta a las personas que son buena gente, que le hacen bien al prójimo, le dan de comer, le dan medicina, le dan esto, le dan lo demás. Tienen supuestamente, tienen proyectos para traerle la paz mental a las naciones. Presentan las cosas como tan inofensivas. Pero como lo dice aquí la escritura, dice, y a causa de la multitud de estas fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seducen a las naciones, convencen a la gente de una manera tan, hermano, tan fácil, dice, con sus fornicaciones y los pueblos con sus hechicerías. Entonces vendrá el momento cuando Dios va a decir, oigan, todo lo que creyeron que todas las religiones llevan a Dios, les voy a mostrar lo que dice el Señor. Hermanos, la gente cree ese dicho, todas las religiones llevan a Dios. No, hermanos, solo Jesús lleva a Dios. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Las religiones, perdóneme, se las inventó el diablo, hermanos. Yo sé que esto es serio lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es una torre que se ha levantado espiritualmente para engañar a los hombres, para que no pongan su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque solo Cristo es el que salva, pero las religiones han sido una cortina de humo para que los hombres no vean a Jesús. Entonces, viene el día cuando Dios va a descubrir la desnudez de esta hermosa ramera, que hará que la gente se dé cuenta que todo lo que creyeron era una mentira. Y lo hacen a través, como dije, de una falsa piedad. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 3, en el versículo 4, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Gente que aparenta, hermanos, piedad, como fue los fariseos, pero dijo Jesús, sepulcros blanqueados. Hermanos, muchas religiones se han levantado a lo largo de la historia. Hay muchas religiones ahora y se van a seguir inventando muchas. Pero ese es el espíritu de rebelión, del espíritu de Nínive, para confundir a las naciones. Que eso es lo que habla Nahum aquí, que hablando de sus fornicaciones, está hablando de la infidelidad a Dios. Entonces, por eso Judas, no Judas Iscariote, ¿no? Porque Judas Iscariote no escribió ningún libro, pero Judas, la epístola de Judas, en el versículo 4, dice así, Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que han entrado encubiertamente a la iglesia. ¿Y cómo entran encubiertamente? A través de la piedad. Supuestamente son personas pías, son personas honestas, personas que tienen buenas intenciones, pero no es cierto, sino que ellos inducen a la persona a través de una falsa doctrina en la cual les dicen, miren, la verdad que no importa el pecado que cometas, de todas maneras, mira, Dios te perdona y te salva, no importa tu estado. Por eso dice que convierten la gracia en libertinaje. Entonces, todo este tipo de hermanos de enseñanza que entra en el cuerpo de Cristo
estamos hablando de, ese es también el espíritu de Nínive que entra para poder engañar. Por eso que en el versículo, los versículos que siguen en esta epístola, comenzamos a ver aquí, hermanos, a partir del versículo 11, dice: ay de ellos, porque han caído en el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Se da cuenta? Estamos hablando aquí que esos instrumentos van a ser destruidos. De estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos impíos de toda obra impía que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos y que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, esta persona lo único que anda buscando, es decir, ese sistema religioso y filosófico, lo único que anda buscando es sacar provecho de la gente, pero no tienen intención de ayudarles en su vida espiritual, ni mucho menos que tengan la vida eterna. De ahí que entonces este sistema religioso va a ser completamente destruido. Hermanos, la palabra de Dios nos habla, y yo no sé si usted, cuando usted leyó esta porción que leí en Nahum 3:4, usted trajo a memoria un versículo paralelo a este, cuando dice: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Aquí nos habla Apocalipsis capítulo 19 sobre ese mismo sistema, que es el que ha prevalecido a lo largo de la historia, y lo vamos a ver en el futuro con mayor auge. Hermanos, es importante que comprendamos el destino de todo engaño del diablo, y dentro de ellos está las religiones. Apocalipsis 19:20 dice así: y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibían la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La bestia está hablando del anticristo, pero está hablando aquí también del falso profeta. Estamos hablando de falso sistema religioso a nivel mundial. Cuando nosotros empezamos a ver, hermano, lo que menciona la palabra de Dios con respecto a este sistema, deberíamos nosotros tener muchísimo, pero muchísimo cuidado, ya que en el capítulo 17 de Apocalipsis nos habla, oiga, de este versículo paralelo al que leímos en Nahum 3. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande. Oiga bien esto. ¿Por qué hace referencia a Babilonia? Hace referencia al sistema religioso, filosófico que ha engañado a las naciones. Babilonia la Grande, la madre de las rameras. O sea que hay más rameras. En otras palabras, hay otro sistema de engaño, pero aquí está una líder sobre las demás. Y de las abominaciones de la tierra. Leamos el versículo 3 del capítulo 18 de Apocalipsis. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, es decir, del engaño, ¿no? Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, así como fue destruida Nínive, así también será destruido este sistema de engaño religioso que a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, ha prevalecido. Y es interesante, hermanos, porque cuando vemos aquí en la palabra de Dios sobre este engaño, vea esto, en el versículo 6 del capítulo 17, y vi a la mujer ebria, hablando de este sistema, a esa ramera, ebria dice, de la sangre de los santos
y de la sangre de los mártires de Jesús. Otras palabras, oiga esto, este sistema religioso ha matado a los testigos de Cristo Jesús, ha perseguido la iglesia de Cristo. Usted haga sus propias conclusiones y análisis históricos. ¿Quiénes son los que han destruido la iglesia de Cristo? Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué? Porque está vestida, ¿cómo está vestida? Está vestida de púrpura, está vestido de piedad, en otras palabras, pero por dentro hay persecución, hay sangre en sus manos. Son los que han destruido, han matado, el mismo sistema que empezó a matar a los profetas en el Antiguo Testamento, el mismo sistema que empezó a destruir la iglesia en el libro de los Hechos y a lo largo de los siglos. Entonces vemos aquí, hermanos, que no solamente la sangre está en sus manos, sino que está, hermano, dice, ha influido en el pensamiento global. Y dice, la bestia que has visto y era y no es, dice, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora, estamos hablando aquí que habrá una coalición entre el sistema político y el religioso para poder gobernar la tierra. No tenemos tiempo para entrar en detalle de esto, pero el destino de este sistema es la perdición total. Hermanos, cuando uno mira aquí a la luz de la palabra, el destino de todo esto está completamente establecido por la palabra del Señor y hay destrucción. Entonces, por eso la Biblia nos exhorta: compra la verdad y no la vendas. La verdad se llama Jesús de Nazaret. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dijo el Señor Jesús. Entonces usted y yo, hermanos, permanezcamos en la verdad y no nos dejemos seducir por un sistema religioso y filosófico que ha engañado, porque su destino está en el lago de fuego. Satanás, sus demonios y todos aquellos que han sido instrumentos y colaboradores de este sistema serán completamente barridos. Por eso dice la palabra del Señor, hermano, en la porción que hemos leído: y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. En otras palabras, habrá un momento, hermano, que todo aquello que se predicó, se promulgó, se enseñó a lo largo de la historia, no habrá ahora nadie que hable de esa mentira. ¿Por qué? Porque la verdad será establecida sobre la faz de la tierra. El cuarto enemigo que será vencido es la enfermedad. Hermanos, desde el momento que el pecado entró, el cuerpo se empieza a deteriorar. Por eso, el cuerpo se enferma y envejece. Porque este cuerpo todavía no ha sido redimido. Mi alma y mi espíritu, sí. Pero el cuerpo está reservado para el día de la redención. Por eso dice la Biblia que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. ¿Redención de qué? La redención de mi cuerpo. Hermanos, Dios hizo provisión de la sanidad. Ya que, hermano, yo sé que a todos la enfermedad nos ha golpeado una y otra vez. Pero también hemos disfrutado de milagros, de sanidad, ¿sí o no? Hemos sido sanados en una área, pero de repente, por ejemplo, aparecemos con otro achaque, hermanos. ¿Sí o no? Es como los carros clásicos. ¿Habrá un carro clásico aquí, hermanos? Que se repara una cosa, se daña otra, y es que se le cae el mofle, que las llantas se ponchan. Pero cuando la Biblia dice en Isaías 53, y por su llaga fuimos nosotros curados, ahí habla en forma total y completa. Jesús en la cruz del Calvario, Él vio el enemigo suyo y mío que nos ha dañado, como el sistema de Asiria o de Nínive. Hermanos, la enfermedad ha golpeado la familia, nos ha golpeado a nosotros, ha golpeado a muchas personas y nos entristece todas estas cosas. Y no solo eso, sino la misma muerte. Sin embargo, hemos hoy en día disfrutado de sanidades, pero no en forma completa, porque el cuerpo se vuelve a enfermar. Somos sanos de una cosa,
pero vamos a morir un día. Pero no solo eso, ¿ha notado usted, hermano, cuando se mira en el espejo? Cuando yo me veo, yo digo, voy a llamar a mi rostro lo que el viento, más bien lo que el tiempo se llevó. Lo que el tiempo se llevó, ¿sí o no? Me ha llevado ahora aparecen algunas canas, aparecen arrugas, aparece esto, y entonces especialmente las mujeres se angustian. ¡Ay, una cana apareció! Como que la muerte las está llegando a traer. Otras aparecen unas arrugas, tratan de buscar la eterna juventud, que le ofrece una crema, le ofrece otro. Ahora viene, claro, ahora todo lo ecológico. No hay que tomar esto, sino que esto, y solo plantas y plantas y plantas. De hecho, he visto algunas plantas aquí en la iglesia que están desapareciendo, porque algunos arrancan las hojas y tienen color de clorofila, algunos de ustedes. Entonces, porque sienten que hay algo que hacer, porque mi cuerpo se está deteriorando. Pero ¿sabe qué, hermano? Mire, un día vamos a llegar. Mire, les voy a contar esto. Cuando estaba allá en Alemania, recién operado, entonces el médico me decía, salga a caminar para evitar una trombosis, me dijo. Y entonces andaba por ahí caminando en los jardines. Entonces mi hermana, que es más bromista que yo, entonces me dice, y como es mi hermana mayor, dijo, acostate ahí, me dijo. Entonces, en un jardín, te voy a tomar una foto. Quiero ver cómo hubieras quedado, me dijo. Y me dije, ponle las manos así, De ahí me puso una flor aquí, para que veas de dónde el Señor te sacó. ¿Sabes? Un día de esto vamos a llegar y nos van a poner un ramo de flores sobre el pecho, con las manitas así. Pero ¿sabes qué? Hermano, hay algo precioso. Cuando Dios dijo, y por su llaga hemos sido nosotros curados. O sea, me está hablando de una victoria total contra la enfermedad. Ahora bien, en ese acto poderoso en la cruz del Calvario, no solo estaba Dios pensando en la sanidad divina, Él estaba hablando también de un cuerpo glorificado. Una nueva máquina, hermanos. No está hablando de una reparación de la máquina, que es la que tenemos hoy en día, pero me habla el Señor de una máquina, hermanos, completamente distinta. Por eso la palabra del Señor nos habla en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 1, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Se está hablando aquí del cuerpo, del tabernáculo. ¿Se va deshaciendo o no nos vamos deshaciendo, hermanos? Claro. Vea, cuando usted dice, cuando ahí en su documento de identidad, usted mide tanto, mídase ahora, después de unos años, mide lo mismo. No. Se ha reducido. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la misma... Bueno, los cartílagos, todo se va haciendo más chiquito. Los amortiguadores se van haciendo más pequeños. Y de ahí nos topa, las bisagras ya no tienen amortiguador y rechinan todo. Y entonces, todas las vértebras, hermano, todo, y se encorve todo. Por eso que de repente me acuerdo que tengo que andar así. Pero dice acá, si se va deshaciendo, dice, tengo una casa, hablando de qué, de mi cuerpo, una morada eterna en los cielos. Es decir, un cuerpo que no está determinado a no morir. Dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues si así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos por lo mortal. Dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. En otras palabras, si yo ya tengo las arras del Espíritu Santo, es decir, tengo el anticipo, la garantía del Espíritu Santo, me está diciendo, hijo, no te preocupes, vas a tener una nueva máquina, y esa máquina será, hermano, semejante al cuerpo del Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Usted y yo tendremos un cuerpo similar al cuerpo con el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó. No estará condicionado al tiempo, al espacio y de la materia. Nunca va a morir. Ahora, hermano, por eso, si su cuerpo y mi cuerpo se va deteriorando, bendito sea el Señor, porque tengo una morada celestial, un cuerpo que será glorificado, y ya no tendré más enfermedad, ni la muerte tendrá capacidad sobre ella. Por eso dice la Biblia que Jesús sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aleluya. Es decir, nunca más voy a poder morir. En otras palabras, nunca vaya a ir usted a un cementerio en el cielo, porque no hay cementerios, ni a un velorio. Así que usted llora porque mi papá, mi mamá se fue, pero aquel día nos vamos a reunir, estaremos para siempre delante del Señor, y la muerte va a huir de la iglesia. Así que veamos, mi sufrimiento en la enfermedad ya está vencida. Solo es cuestión de esperar, como los 10 leprosos. Tengo que seguir caminando. Tengo que seguir caminando. Y el día que Cristo venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivamos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y tendré una máquina, hermanos, que no va a perecer, y podré irme con algunos de ustedes. Vamos a tomarnos un cafecito a una de las lunas de Saturno, con un pedazo de quesadilla, y si no, un pedazo de semita, cualquiera de dos cosas. Vamos a decir rápido, a una velocidad, hermano. No podemos nosotros ni siquiera imaginarnos lo grande que va a ser. La imagen de Dios será restaurada en nosotros, y tendremos una capacidad, una inteligencia que hoy en día no a nadie la conoce, hermano. Y las virtudes que tendremos de Dios en nosotros serán impregnadas. Por tal razón, hermano, démosle gracias a Cristo nuestro Salvador, porque Él la victoria total ya la dio en Cristo nuestro Salvador. Pero también, ¿sabe qué? Dios ha vencido y vencerá la maldición y deterioro de la naturaleza. Cuando Dios creó al hombre, Dios le dijo al hombre que se multiplicara y llenara toda la tierra, la sojuzgara. El Señor le dio indicaciones y le dijo: he aquí, os he dado toda planta que dé semilla sobre toda la tierra, y todo árbol que haya fruto y que dé semilla, y dice, y será para comer. La tierra, cuando Dios la creó, estaba bajo bendición, pero cuando el hombre pecó, en el capítulo 3 dice así, versículo 17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. La tierra a partir de ese momento entró en un deterioro y sigue. Ahora los ecologistas están preocupados, y muchos están preocupados, porque el deterioro cada día es peor y se va a ir aumentando. Y quiero que sepan esto, se va a ir aumentando. ¿Por qué razón? Porque la tierra le fue entregada al administrador, al hombre, Adán y Eva. Pero cuando él pecó, sometió la administración a Satanás. Y todo lo que Satanás administra, lo destruye. Entonces, pero un día, quiero que sepa esto, que Dios va a restaurar, hermanos, la tierra. Algunos dicen, es la tierra, hermano, mire, ahora ya no se puede vivir aquí, falta agua. Hay un cambio climático, que hay esto, que hay lo demás. Están algunos preocupados. Pero quiero que lea conmigo lo que dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nos habla aquí, hermano, algo muy importante. Vemos acá en el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, oiga, la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. Hermanos, la naturaleza está deteriorándose. Pero quiero, hermanos, que vea esta linda promesa de la palabra que vemos nosotros allá en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 11. Sabemos esto, hermanos, que un día Dios va a restablecer todo el deterioro ecológico para cuando Dios establezca el milenio aquí en la tierra. Dios lo va a hacer. Pero hay algo mejor que eso. La palabra de Dios nos habla en el capítulo 20, versículo 11, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron, oiga esto, la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Por qué? Porque Dios al final, oiga esto, todo lo que ha sido contaminado y dañado va a ser destruido. Pero no se preocupe. ¿Por qué razón? Porque dice el capítulo 21, versículo 1, vi cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Nos habla entonces el Señor de una restauración completa del lugar de la morada de cada uno de nosotros. Jesús por eso le dijo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fíjense bien, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué es ese lugar preparado? Un lugar nuevo, cielo nuevo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, hermano, alguien puede decir, hermano, ¿y qué de esta tierra? Dios por un tiempo la restaurará, pero al final del milenio va a ser completamente destruida y Dios hermano, ya tiene el lugar de la morada suya y mía. ¿Qué es? Es cielo nuevo y tierra nueva. Entonces prácticamente, hermano, lo que encontramos aquí, y por falta de tiempo no podemos seguir hablando más en detalle, pero tenemos, hermano, un lugar seguro. Así que el día que usted y yo muramos, iremos ¿a dónde? A mi patria celestial. Cosas que ojo no vio ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, él dice, y vio, dice, ¿a dónde? En el paraíso. Hoy dice que oyó cosas inefables que no le fue permitido hablar. Dios le concedió milagrosamente al apóstol Pablo ver ese lugar, aleluya. Pero un día de estos todos nosotros lo veremos y nos gozaremos en la presencia del Señor. Por eso Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Es que pastor, mire, tengo gotera en la casa, pero un día, bueno, repárela por favor. Pero un día estaremos en un lugar donde no habrá injusticia ni maldad, en la misma presencia de Dios. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Por eso el Señor nos dice aquí en su palabra, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, en el versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte va a ser destruida. Habrá una victoria completa y total. Por eso siempre en Apocalipsis 20:14 nos dice la palabra de Dios de igual manera. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, ya no habrá más muerte. Entonces, si ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más ansiedad. Por eso el Señor le exhorta a la nación de Israel en el libro de Nahum. ¿Y qué es lo que le dice? Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos. Y ahora Dios nos está alentando, hermano, en medio del desaliento, por el sufrimiento. Usted y yo tenemos sufrimiento. Sin embargo, Dios me está diciendo, mira hijo, hay esperanza de consagración. porque me habla de los votos? O sea, un día llegaremos a tener la santidad, hermanos, que hoy no tengo. La pureza que no tengo, la tendré en aquel día. Hermano, por eso dice la Biblia, seremos semejantes al Señor. Lo que yo perdí por la prevaricación, lo que, hermano, yo dañé, hermano, un día será restaurado en forma
forma total y completa. Hoy en día, hermanos, somos santos por gracia, posicionalmente. Dios nos pide que caminemos en santidad, pero la santidad total no está en esta tierra, está en la presencia del Señor. Ahí vamos a cumplir nuestros votos, pero no solo eso, sino que vamos a celebrar nuestra fiesta solemne. Celebra, oh Judá, tu fiesta. En aquel día celebraremos la esperanza gloriosa. Hermano, la gloria de Dios inundará todo nuestro ser. Por eso la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, nos anticipa esto en el versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz del grandes estruendos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hermano, un día estaremos más que felices. La felicidad que hoy podemos tener en Cristo no se compara con la felicidad que vamos a tener en la presencia de Dios. Por eso vale la pena la exhortación de Jesús: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La alegría que usted quiere no la tendrá en esta tierra en forma absoluta, estará en la presencia del Señor. Por eso Apocalipsis 21 dice la Escritura: y las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y en la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo. Oiga esto es lo más grande, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues no habrá noche. Y llevarán la gloria, oiga, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ellas ninguna cosa inmunda y que haga abominación. ¿Qué nos está diciendo? Que usted y yo seremos investidos de la presencia de Dios. Hoy somos templo y morada del Espíritu Santo. En aquel día Dios será el templo de la iglesia. Desapareceré en la esencia de la gloria de Dios. Ya no necesito ni sol ni luna, metafóricamente hablándome, de que será Cristo, Dios en nosotros, toda la plenitud que necesitamos. Por eso celebra, oh Judá, tus fiestas. Iglesia de Cristo, Satanás y sus demonios fueron vencidos en la cruz y su destrucción total está sentenciada y terminará. Si eso le ha ocasionado tanta crisis, sepa que ya no tiene por qué tener problemas. Siga adelante, usted lo verá. El daño del pecado será restaurado y la bendición de Dios vendrá sobre su vida. El engaño religioso será completamente devastado. La enfermedad será totalmente desarraigada. Habrá un cuerpo glorificado. La maldición sobre la naturaleza va a desaparecer. Y tendremos cielo nuevo y tierra nueva. Y ya la victoria completa sobre la muerte. Por lo tal, podemos nosotros seguir adelante. El nombre Nahum significa consuelo, alivio. Porque era un profeta que estaba trayendo esperanza. Así también la palabra de Dios trae esperanza para usted y para mí. Lo dice: hija, hijo, ahora estás sufriendo, pero espérate, más adelante terminará tu tristeza en baile. Por eso podemos adorar a Dios en esta hora. ¿Está dispuesto a decirle: Señor, gracias? Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Nadie como tú, oh Jesús. Tú nos has dado, Señor, más de lo que realmente nosotros podemos pensar. Perdónanos, perdónanos, perdónanos por la falta de fe
Pero realmente, Señor, tú nos has dado una victoria completa, total. Oh Dios del cielo, por los ojos de la fe puedo ver esa tremenda victoria. Señor, gracias. Lo que ahora tengo de victoria solo es una pequeña muestra de la victoria total. Las personas que quieren entregarle su vida a Cristo, que nos escuchan en este instante, que están aquí o que nos escuchan por medio de los medios de comunicación, ahí donde está, dígale a Dios una oración que salga de lo más profundo de su ser, pidiéndole perdón por sus pecados. Diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Reconozco que soy pecador. Señor, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Señor, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario y haber resucitado para justificarme delante de tu presencia. En este día, Señor, te damos la alabanza, te doy la gloria por la salvación que me has dado. Siga orando con sus propias palabras. ¿Cuántos creen, hermanos, que un día de estos el Señor nos llevará y veremos lo que hoy no puedo ver? Pero ahí veremos, hermanos, la gloria de Dios. Por eso puedo decir: cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alma eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista, allí he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá, póngase de pie, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entrega a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alma eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen, aleluya, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé. Aleluya. Nos vamos a despedir diciendo: cuando los santos marchen ya hacia la patria, Dios los bendiga.